La mayoría de judíos americanos e israelíes idolatran a los sionistas. Poco sabemos que los sionistas originales, Herzl y sus compañeros, son peores que Amán. ¿Por qué? Porque Amán quería matar el cuerpo, pero los sionistas buscaban algo más pernicioso. Herzl y sus amigos pretenden destruir el judaísmo. Antes de que me juzguen precipitadamente, permítanme ofrecer pruebas contundentes. Al investigar el sionismo en profundidad, surgen nombres verdaderamente influyentes. Uno que destaca notablemente es Haim Hazaz. Sin duda alguna, uno de los mayores filósofos e ideólogos del movimiento sionista y sus ideales fundamentales. Y escribe lo siguiente en el Mahaseh Haderashá. El judaísmo y el sionismo no son lo mismo. Son conceptos fundamentalmente diferentes que se contradicen. El judaísmo y el sionismo se oponen radicalmente, declara. Es crucial entender esta distinción. Nuestras tradiciones milenarias, arraigadas en la Torá, difieren de las ideologías políticas modernas. Debemos ser conscientes de esta divergencia para preservar nuestra fe. Cuando una persona no puede ser judía, decide ser sionista. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sionismo comienza después de que el judaísmo es destruido. Es importante entender que el sionismo no es una continuación del judaísmo, sino algo distinto. El sionismo es lo opuesto a lo que representa el judaísmo auténtico. Creo que él sostiene que Eretz Yisrael no encarna la verdadera esencia del judaísmo. Él, Naaman Sirkin, es un sionista convencido y fervoroso. ¿No es acaso una contradicción flagrante? Merashab, líder de Poalei Zion y figura del sionismo, se mofaba del judaísmo. Describía al sionismo como luz y al judaísmo como oscuridad, declarando una guerra santa entre ambos. Con desdén exhortaba a sus seguidores, como grito contra las tradiciones ancestrales. Pero hace unos 100 años, ahora el sionismo, para que entiendas, no es un problema con la religión. Solía pensar siempre que el sionismo era puro comunismo. Incluso lo consideraba una ideología secular y alejada de las tradiciones judías. Es un concepto complejo. La yevsektia es puro comunismo. El sionismo, aunque no antirreligioso per se, es antijudaísmo en esencia. ¿Por qué? Analicemos a otro famoso sionista, el autor Joseph Chaim Brenner. Sus escritos revelan una postura crítica hacia las tradiciones judías tradicionales. En 1921 fue uno de los fundadores del movimiento sionista que dijo que el Nuevo Testamento es nuestro libro, una declaración sorprendente dadas las tensiones religiosas y políticas. Sus palabras causaron revuelo entre líderes sionistas y rabinos ortodoxos, generando un intenso debate sobre la identidad judía y el futuro de Israel. No tener miedo del cristianismo, al contrario, debería tratarlo como si fuera su propia religión, con respeto y consideración, en Heshvan de 1910, una época de cambios significativos. Esto también se publicará en nuestro... Al contrario, debería tratarlo como si fuera su propia religión. Esto también será publicado en nuestro próximo boletín. ¿Qué más dijo sobre este tema tan controvertido? Así que podrías ver todas las fuentes nuevamente. Ahora, si esto no fuera suficiente, Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, al pueblo de Israel, en Parashat Shelach, que si vas a intentar destruir a mis judíos, si vas a intentar destruir mi Torá, voy a tomar venganza personal contra ti, destruyéndote a ti y a todo lo relacionado contigo. ¿Dónde está escrito? En el capítulo... El final del versículo 31 dice, porque despreció la palabra de Hashem y quebrantó su mandamiento, esa persona será cortada, su pecado está sobre él. Estas palabras famosas hablan de quien despreció la... ¿Quiénes son estas personas? Veamos qué les sucedió en la historia. Leamos el final del capítulo 15, versículo 31. Porque despreció la palabra de Hashem y quebrantó su mandato, esa persona será cortada. Su pecado está sobre ella.
palabras severas sobre quien deshonra a Hashem. ¿Quiénes son? ¿Qué les sucedió? Analicemos sus consecuencias. Y más importante, ¿qué lecciones podemos aprender para nuestras vidas? Moshe Mendelssohn, fundador del movimiento reformista, acuñó: sé judío en casa y persona fuera. Esto desagradó a Hashem. Consecuentemente, 4 de sus 6 hijos se convirtieron al cristianismo. Su historia muestra las graves consecuencias de separar la identidad judía de la vida pública, ejemplificando cómo el alejamiento de las tradiciones afecta a generaciones futuras. Veamos qué le sucedió. Él fue el iniciador de la Haskalah, el movimiento de la Ilustración, Reforma, conservador, toda esa basura. Entonces veamos qué le pasó a Moshe Mendelssohn. Moshe Mendelssohn se consideraba religioso. 4 de sus hijos se convirtieron al cristianismo. 4 de sus 6 hijos se convirtieron al cristianismo. Y este es el resultado de apartarse del camino de la Torá. 9 nietos, solo uno mantuvo la fe judía. El doctor Arnold Mendelssohn, nieto, vivió una transformación espiritual. Primero protestante, luego católico. Este cambio refleja la complejidad de las decisiones espirituales en la vida moderna. En definitiva, su descendencia fue eliminada del judaísmo. Esto demuestra que sus creencias no funcionaron en su propia casa. ¿Qué ocurrió con sus estudiantes? Uno de ellos fue David Friedlander, y nacido en Königsberg en 1771, fue el amigo más cercano y principal discípulo de Moses Mendelssohn. Tras la lamentable muerte de su mentor, él, en esencia, asumió su lugar como líder intelectual. En 1799, movido por sus convicciones, envió una misiva importante a un respetado sacerdote protestante llamado Wilhelm Abraham Teller. Se ha divulgado que él está sugiriendo que él y varios jefes de familias judías están listos y dispuestos a convertirse en cristianos y abandonar sus raíces ancestrales por completo, renunciando así a su herencia religiosa y cultural. Aquí vemos que la creencia de Moshe Mendelssohn de ser un judío en tu casa y una persona fuera no solo no funcionó para su propia casa, sino que incluso sus estudiantes eventualmente abandonaron todo. A continuación tenemos a Ahad Ha'am. Ahad Ha'am era una persona que también tenía muchos de los pensamientos y aspiraciones similares a Mendelssohn, aunque con un enfoque ligeramente distinto. Sionismo y demás, y su opinión sobre el judaísmo era la siguiente. Él dice: en lugar de creer en esta religión, no tengo problema en creer en Darwin, no tengo problema en creer en la ciencia, que todos venimos, ya sabes, de la supervivencia del más apto, monos, amebas, y así sucesivamente. Y además, agregó con cierta ironía: la evolución me parece más plausible que las historias bíblicas. ¿Por qué? Porque él llamó al judaísmo una tragedia. Al judaísmo como religión, él lo llamó una tragedia. Así que se burló de la educación judía, las yeshivot, y así sucesivamente. Y no solo eso, sino que también desdeñó las tradiciones ancestrales. Rechazó la sabiduría milenaria y los rituales que han mantenido unido al pueblo judío a lo largo de los siglos. Quería asegurarse de que cuando Israel se convirtiera en un país, en un estado, no hubiera ningún judaísmo, ningún estudio religioso en absoluto. Su hija, cuyo nombre era Rachel, decidió seguir los pasos de su padre y también no tratar con la tragedia llamada judaísmo y rechazar cualquier aspecto de la fe tradicional. Ambos estaban determinados a erradicar toda influencia religiosa en la nueva nación. Huye de ello. Entonces, ella se casó con un periodista, Michael, también conocido como Jean, quien no era judío. Pero a su padre no le gustó esto tanto, y lo llamó una tragedia. Dijo que porque te casaste con un goy, estás cortada. No entiendo. Llamaste al judaísmo una tragedia. ¿Cuál es el problema si tu hija se casa con alguien? No es una tragedia. Algunos son hipócritas, sin duda.
Este perdió a su hija, quien abandonó el judaísmo, perdiendo así su descendencia y linaje. Herzl, figura prominente del sionismo, escribió en 1892 que prefería la conversión de todos los judíos al cristianismo. Una declaración que, como era de esperar, causó gran controversia y conmoción en la comunidad judía de la época. Y él dice en su carta a Moritz Benedict que tuvo un hijo al que no circuncidó. Y dice: prefiero que mi hijo se convierta ahora mismo, hoy o mañana, para que toda su vida comience con el pie derecho. Es una decisión trascendental que refleja su profundo deseo de darle a su hijo un nuevo comienzo, libre de ataduras religiosas preestablecidas. Él mismo no puede hacerlo ahora. Su padre aún vive, aparentemente. Es la primera razón. No tiene sentido renunciar públicamente al judaísmo mientras pueda aprovecharlo cuando la gente está en contra. Es una situación compleja. Mantener las apariencias puede ser una estrategia, aunque cuestionable. ¿Qué opción le queda en estas circunstancias tan delicadas? Recibo dinero de donantes y apoyo político. Debemos ser pacientes, ¿no es así? Cuando consigamos lo que anhelamos, convertiremos a todos los judíos al cristianismo. Esto lo escribe Herzl en su carta a Benedict. Es incluso peor que Amán, según se detalla en Ktavim Herzl, capítulo 2, Yoman Aleph, página 14. Herzl mismo celebraría las fiestas cristianas, ¿sí? Benedicto, esto es mucho peor que Hamán. Está registrado en Ktavim Herzl, capítulo 2, Yoman Aleph, página 14. El mismo Herzl celebraría las fiestas cristianas y hasta participaría en ellas con entusiasmo. ¿Puedes creerlo? Incluso se dice que disfrutaba de estas celebraciones ajenas a nuestra tradición. Educaba a sus hijos en ritos cristianos. Hoy es venerado como judío por su apariencia, no actos. ¿Qué pasó con Herzl y familia? Julie, su esposa, murió a los 39 en 1907. Polina, su hija, era promiscua. Se casó y divorció varias veces. Huyó a Francia, se volvió adicta y murió a los 40. Su hijo Hans, nacido en 1891, era una mujer promiscua en gran medida, aparentemente hasta el punto de ser hospitalizada. Seguía casándose y divorciándose con frecuencia, y eventualmente huyó a Francia, donde se convirtió en adicta a la morfina, y murió prematuramente a los 40 años. Su hijo Hans, nacido en 1891, fue criado en un entorno inestable y no tuvo un Brit Milah porque obviamente su padre Herzl no creía en ello. Pero a los 15 años, después de la muerte de Herzl, los sionistas pensaron: ¿sabes qué? Tenemos que hacer de este chico el próximo líder. Solo tiene 15 años, pero va a ser el próximo líder. Así que vamos a fingir que es judío. Entonces lo convencieron de hacerse un Brit Milah a los 15 años. El Brit Milah, 1 o 5, no te hace judío. Es un procedimiento. Seguir la Torá te hace judío. Duele, pero no aumenta tu judaísmo. Es solo un acto. No define tu identidad judía. Y se convirtió en protestante. Y se convirtió en católico. Y se convirtió en bautista. Y se convirtió en muchas cosas diferentes. Eventualmente quiso convertirse en judío, pero descubrió que su hermana Polina había muerto, así que él también se suicidó. Y entonces, la hija menor de Herzl, Trude, tuvo el único nieto. El único nieto, Stefan Theodor, se unió al ejército británico, identificándose como tal. No se consideraba judío ni israelí. Aunque tuvo éxito económico, esto no colmó su vida. En noviembre de 1946, en un acto de desesperación,
Se lanzó de un puente en el río Massachusetts, terminando trágicamente con su existencia. Se unió al ejército británico, identificándose como británico, no como judío ni israelí. Tuvo gran éxito en los negocios, acumulando una fortuna. Pero esto no llenó el vacío en su alma. En noviembre de 1946, atormentado por una profunda melancolía, se dirigió a un río en Massachusetts y se lanzó desde un puente, buscando fin a su tormento. Miren esto. Herzl fue el sionista más conocido. Sin embargo, la mayoría, incluso hoy en Israel y América, desconoce lo que he leído. Aprendí sobre sionismo en la Universidad de Binghamton, pero nada de esto aparecía en los libros. Es sorprendente cuánta información relevante se omite en la educación convencional sobre este tema. ¿Por qué? Esto proviene de sus cartas y escritos. ¿Quién los lee? Tú lees lo que el maestro dice, el maestro lo que el libro dice, y el libro lo que los sionistas quieren. ¿No te dicen que Herzl deseaba la desaparición de los judíos? Peor que Hamán. No admiten que fue un movimiento antisemita. Dicen que no eran religiosos, pero hoy hay sionistas religiosos. Solo confunden a la gente. Los sionistas religiosos malinterpretan el sionismo. Hoy solo apoyan a Eretz Yisrael. Lo contrario parece ilógico. Difiere del original, defendiendo la tierra sin comprender su historia. No es auténtico, solo respalda nuestro hogar. No apoyas su gobierno, pero sí a su gente. No deseas su muerte ni que sufran terrorismo. No hace falta ser sionista, solo tener humanidad y empatía. ¿No crees que todos merecemos vivir en paz sin importar nuestras diferencias? El problema es que hoy en día aprendemos en la escuela que Herzl fue una gran persona, y sus festividades, sus estatuas y sus calles en toda Eretz Yisrael llevan su nombre. Por todas partes ves su imagen. Parece el rabino más grande del mundo, con su barba bonita y larga. Poco sabes que el tipo era peor que Amán. Hasta tal punto dicen los Jajamín, que incluso en la Torá, Herzl está ahí. ¿Dónde? Exactamente donde leímos. Ki Dvar Hashem Basá, ¿verdad? Dvar Hashem Basá, alguien que profanó la Torá, que la despreció. Los Jajamín explican, Dvar Hashem Basá, con profunda sabiduría en sus interpretaciones. Es fascinante cómo encuentran estas conexiones en los textos sagrados, ¿no es así? Desprecias la Torá, estarás arruinando la sagrada Torá, así como alguien que Hashem, en su infinita sabiduría, va a destruir. Pasuk solo para ti, Pasuk solo para ti. Midá keneged midá, como está escrito en nuestras enseñanzas sagradas. Recuerda, quien desprecia la Torá, desprecia la vida misma y su propia existencia. Intentó destruir a Am Yisrael. Hashem destruyó todo lo relacionado con él. Lo único que queda de él son estatuas. Su amigo, Max Nordau, cuyo verdadero nombre era Shimon Simja Maximilian Siedenfeld, era compañero de Herzl. Odiaba el judaísmo hasta tal punto, al igual que su amigo, que ni siquiera quería casarse con una judía, así que se casó con una estrella de cine. Estrella de cine cristiana Anna Elizabeth Dunst. Y adivinen qué, cuando él murió ni siquiera conservó su nombre. No tuvo hijos con ella, ni continuó su linaje, ni siquiera conservó su nombre. No solo no tuvo hijos, sino que tampoco dejó un nombre en este mundo. Así que ven cómo, pero yo vine a revolucionar la tienda, no es una... Shalom tiene un simple documento histórico. Instrucción de Hashem. Haz el bien, recibirás bien. Haz el mal, tendrás problemas. ¿Con quién? Con el peor, nosotros. Y ahora el más grande.
Bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraim Kashlon, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias. Se lo agradezco profundamente. De todo corazón, en verdad. Es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí.